Muy bien, nos visita Fabián Palo Oliver, diputado provincial de Santa Fe. Palo, ¿cómo te va? Pero muy bien, gracias por la invitación. Ahora que están las listas subidas en la página del Tribunal Electoral, uno descubre los nombres verdaderos de las personas. Claro, Claudio Fabián. Claudio Fabián Palo Oliver, Roberto Federico Reutemann, entre otros, ¿no? Pero muchas personas han descubierto, sobre todo los más jóvenes que están en el mundo de la producción, del periodismo, dicen Palo, creyendo que Palo es el apodo. Claro, y viste, el público se renueva. Y el público se renueva. Pero sí, mucho todavía hasta hoy. Algunos que no son tan jóvenes también creen que... Todavía me ponen Palo entre comillas. Yo me enteré hace 15 días que era Palo. Por eso digo. Estamos viendo en pantalla a Marcelo Galaz, el Leche Galaz, quien fuera secretario privado de la gestión de Dionisio Escarpín en la Municipalidad de Avellaneda. Te voy a pedir que me ayudes, Palo, dada mi precaria voz, en contar la historia de este hombre, el proceso judicial que lo tuvo como imputado por haber abusado sexualmente de una familiar. Nosotros sabemos qué grado de familiaridad tenía, pero yo quiero evitarlo, por más de que no sea, ya esto en el norte está totalmente divulgado, mucho menos hablar del nombre de la víctima, pero abusó de una niña, abusó de una nena mientras tenía entre 4 y 10 años. Hoy esa chica es adulta, lo denunció la justicia de Reconquista, y un proceso amañado, turbio, en el cual Galaz estuvo muy poco tiempo detenido, esperó el juicio en libertad. Primero un fiscal que pide 32 años de prisión en base a los delitos que se iban concursando, que se iban agregando. Estamos hablando de un abuso sexual con acceso en perjuicio de un niño, además protagonizado por un familiar que tenía ascendencia de autoridad espiritual sobre ese chiquito, en este caso una niña, por lo cual lo vuelve, y aparte en reiteradas ocasiones lo vuelve agravante. Esto terminó con un proceso abreviado de 7 años de prisión y del pago de una multa de 6 millones de pesos. Yo quiero preguntarte, hemos charlado mucho de esto con Palo, con Carlos Del Frade, con Jorge Barraguirre, pero en esta sucinta síntesis que acabo de hacer, Palo, me gustaría que opines sobre el tema y le agregues todos los detalles que quieras. Bueno, en primer lugar decir que esto es una muestra de que la justicia en la provincia de Santa Fe es una justicia clasista, ¿no? Es una muestra más. Santa Fe tiene la característica, como casi en todo el país, de que las cárceles están llenas de pobres, ¿no? Seguramente si Marcelo Galaz no hubiese sido una persona reconocida, porque fue funcionario, como bien dijiste vos, secretario privado de Escarpín, el actual senador, cuando fue intendente de la ciudad de Avellaneda, pero aparte tiene relación y vínculo partidario con el actual senador del Departamento General Obligado, Orfilio Marcón. Si no hubiese tenido esas vinculaciones y si no hubiese sido parte de la clase media, entre comillas, seguramente el comportamiento del fiscal Aldo Gerosa no hubiese sido el que tuvo, ¿no? Absolutamente reprochable. Aldo Gerosa ha violentado sistemáticamente los derechos de la víctima, justamente de hoy una mujer adulta, pero que sufrió por 6 años, como dijiste vos, el tormento del abuso sexual. Y la otra cuestión es que aparte de ser clasista, la justicia santafesina tiene poca perspectiva de género, ¿no? Cuando la comunidad y las distintas organizaciones del feminismo y de las disidencias plantean que tenemos que tener funcionarios judiciales con perspectiva de género justamente para que no pase esto, ¿no? Esta víctima fue revictimizada, es uno de los reproches que le hace el auditor del Ministerio Público de la Acusación, el doctor Leonardo May, porque hay que decir que más allá de la denuncia que hicieron algunos medios de comunicación, que hicimos nosotros, hay un informe muy contundente del doctor Leonardo May, que a partir de hacer una auditoría hace 7 reproches
a las acciones que llevó adelante el fiscal Aldo Gerosa en este proceso. Reprocha en primer lugar que el acusado, hoy ya condenado, Marcelo Galaz, se le dio la prisión domiciliaria cuando no correspondía, tuvo apenas 6 meses preso, nada más. Por el otro lado, reprocha fuertemente la revictimización, reprocha fuertemente el hecho de haber presentado modelos de juicio abreviado sin los protocolos adecuados, y este informe termina planteando de que esas conductas disvaliosas son absolutamente gravosas y que merece la destitución, lo está diciendo la propia auditoría. Pero nosotros no nos quedamos con esto, acá hubo una trama de encubrimiento, de protección a esta persona que es abusador sexual, y hubo un objetivo de tratar de disminuirle la condena que le correspondía. Como bien dijiste vos, con los delitos que se fueron imputando desde el primer momento, a esta persona se le hubiese correspondido una condena de 30 años, que es el máximo en realidad. El fiscal pidió 32, el máximo son 30 años de reclusión. Y de un día para otro, en reuniones que tiene con la víctima y con la madre de la víctima, empieza digamos, a desarrollar una estrategia para que realmente haya un juicio abreviado. Yo pongo ahí un asterisco. Me he cansado de observar, de seguir de cerca y de puntear casos calcados, como el de Galaz, en donde el victimario es un morochito desdentado, con 0 poder económico, y le parten la cabeza y le dan 30 años. Sí, por eso te digo que si Galaz hubiese sido pobre, seguramente la actitud de los fiscales no hubiese sido complaciente justamente con un violador, para decirlo abiertamente. Pero nosotros decimos que en realidad no solamente una responsabilidad de Galaz, sino que el fiscal regional, el doctor Martínez, también es responsable, en primer lugar porque le negó a la víctima la posibilidad de cambiar de fiscales. La víctima hizo una presentación con su defensa, a partir de que ya no tenía más confianza con el fiscal Aldo Gerosa, y Martínez se la negó. Ahí se está violentando la ley de víctima, que es un derecho que tiene la víctima a poder hacer este tipo de pedido. Nunca se le informó a la víctima fehacientemente que podía poner un abogado y constituirse en querellante. Entonces la víctima quedó a merced de lo que terminaba accionando justamente el fiscal. Lo que me hace pensar que si la fiscalía no lo informó, ¿qué rol tenía el abogado? Sí, obviamente. El abogado tiene que, si el fiscal no lo hace el juez, no lo hace nadie, el abogado le tiene que decir: mira, vos tenés interés legítimo porque ha sido lesionado tu honor, ha sido afectada tu integridad sexual, te podés constituir como querellante, y te sale mañana la constitución de querellante. Obviamente. Esto, lo que me hace pensar que el abogado ahí está en No, es peor. Gerosa le dijo: vos quedate tranquila, yo te defiendo. La actuación del fiscal de la causa tuvo más que ver con la tarea y la función de un defensor público que la del fiscal. El fiscal, la obligación que tiene el fiscal es la de promover la persecución del delito, ir a fondo, y tiene que lograr la reparación de ese daño que le ocasionaron a la víctima. Cuando vos le preguntás a Martínez, y de distintos medios lo han hecho, o al propio fiscal, que es el que estamos viendo ahora en pantalla, Gerosa, cuando vos le preguntás si cree que es justo una condena de 7 años, te dicen, primero, una cuestión que es una barbaridad. Los dos contestaron lo mismo en distintas notas. Dicen: el Estado no puede hacer nada. Si se pusieron de acuerdo entre la víctima y el victimario en un fallo condenatorio de 7 años en un juicio abreviado, para que la gente sepa, un juicio abreviado es un acuerdo que se hace previo a ir a un juicio oral. No vamos a tener tiempo, pero ellos dicen, por ejemplo, que la víctima fue la que pidió juicio abreviado. Mentira, la víctima quería un juicio oral. Lo que la víctima llegó un momento que quería verlo a su agresor preso.
y hubo todo una estrategia para que el agresor vaya a su casa, le dieron la domiciliaria, le mintieron, dijeron que iba a estar con un dispositivo, concretamente con lo que se conoce comúnmente como tobillera. Esto no sucedió. Y estaba de joda todo el tiempo, además. Aparte, y la locura de que a un violador, confeso, lo mandaron a su casa Con sus hijos con chiquitos. sus hijos menores de edad. Sí. Entonces, A un pedófilo. a un pedófilo con sus hijos menores. La verdad que por donde se lo mire, obviamente que es escandaloso, da mucha pena y tristeza que tengamos funcionarios judiciales con esta falta de conducta ética y moral, porque realmente de eso se trata. Pero insisto, tiene que ver Martínez, por eso nosotros hicimos una denuncia penal contra Gerosa, contra el fiscal Martínez y contra el senador Armando Marcón. ¿Por qué hicimos Orfilio. perdón. Lo tengo tan metido Armando Traferri que dije Armando Marcón. Orfilio. Medio del mismo palo. Claro, son muy parecidos. Sí. Orfilio Marcón. ¿Por qué? Los dos reconocen en distintas notas, a partir de una denuncia que hace la propia víctima y la mamá de la víctima en realidad, los dos reconocen que estuvieron hablando, que estuvieron reunidos. En lo que no se ponen de acuerdo en quién pidió la reunión, ¿no? Pero Gerosa reconoce que estuvieron reunidos y que él le preguntó a Marcón por la situación de distintos concursos. Él concursó para ser juez penal en la ciudad de Santa Fe, y que él sentía que lo estaban perjudicando. Inclusive en una reunión que tiene con la madre de la víctima y con la víctima, que realmente escuchar el audio de esa reunión, la madre de la víctima lo grabó, y uno sabe que eso No es prueba. no es prueba, porque en realidad lo grabó sin el consentimiento de Galás. Claro. Lo que es cierto, perdón, de Gerosa, De del Gerosa. fiscal. Lo que es cierto que lo que dijo Gerosa lo dijo, y sí tiene que ser por lo menos un elemento a considerar, porque los dos reconocieron, tanto el senador como el fiscal, que estuvieron conversando. ¿Qué conversaron? Dos cosas. El fiscal le pidió que, por eso ahí ponemos la figura de cohecho en la denuncia, devolución de favores, ¿no? Trueque, cambio. El fiscal le pidió que le averigüe por distintas causas, distintos concursos, que él sentía que lo estaban perjudicando, y al pasar, eso es lo que dice Gerosa, al pasar, el senador Marcón le preguntó por El caso. y si había alguna posibilidad de hacer un juicio abreviado. O sea, siempre hubo una intencionalidad de, y peor todavía, que la condena salga antes del proceso electoral, porque estaban preocupados cómo podía salpicar esto a Escarpín, que aparte es candidato a diputado provincial también, a Marcón, que va por la reelección en el Senado. Entonces, nosotros hicimos, junto con Balaguer y con Delfrade, una denuncia en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación para que evalúen los fiscales, con todo el relato que hicimos nosotros, con las pruebas que ofrecimos y con el petitorio, que el fiscal determine si realmente hay elementos suficientes como para abrir una investigación, hacer una imputación de 5 figuras penales que nosotros estamos solicitando. Dentro de la legislatura hay un proceso, seguramente va a terminar en la destitución de Aldo Gerosa, del fiscal, y nosotros vamos a pedir la ampliación también, que esa valoración que tiene que hacer la legislatura, no en el ámbito penal, ya en la legislatura, también incluya al fiscal regional. Sí, a mí me da la sensación que puede llegar a pasar esto, que Gerosa sea removido de su cargo de fiscal de grado por todas unas irregularidades, mala praxis en el proceso, que se compruebe todo eso, pero el resultado no se termine cuestionando. Que se cuestione el proceso, digamos que podría ser lo que se llama en otros momentos la cosa juzgada írrita, que es cuando un proceso termina de una manera a favor, sobre todo del imputado, pero porque los que estuvieron investigando hicieron todo mal. Exacto. Hicieron como que investigaron, unos truchos. Ahora, me preocupa que se compruebe eso y que no afecte al resultado. Es cierto que la chica quiere dar una vuelta de página, quiere irse ahí, no quería declarar más, quiere huir de ahí,
quiere lo quería preso, empezar una vida. lo quería preso y el abreviado le garantizaba que quede detenido. Pero igualmente hay que ser justos y decir, todo eso es cierto porque la revictimiza toda esta situación, pero tampoco podemos permitir que entre 4 o 5 personas interpreten el Código Procesal Penal y hagan lo que se canta la gana. Yo creo ¿no? que es un modo operandi de gran parte, se naturaliza. A mí lo que me enoja, la naturalización de hechos, insisto, que violentan los comportamientos y la conducta moral y ética que tiene que tener un funcionario judicial, un senador, porque es como que yo llame a un fiscal y le pregunte por una causa, le diga, che, vos me podés arreglar esta causa, fulano de tal, yo lo conozco, un buen muchacho, pero la verdad que se equivocó. Ayer Martínez dijo en una nota con un colega tuyo de que no sé qué nos sorprendemos, no sé qué se sorprenden los diputados que están objetando algunas conductas. A mí me vienen llamando distintos funcionarios para preguntarme por distintas causas. Nosotros vamos a hacer un pedido de informe también para que diga quiénes son los funcionarios que lo han llamado. Nombró uno solo, y ahí te demuestra lo cobarde que es Martínez. Lo nombró al secretario de Justicia de la provincia, al ex secretario de Justicia de la provincia, el doctor Somaglia. ¿Por qué lo hace? Pues Somaglia ya no es más funcionario. Yo te puedo asegurar que si Somaglia seguiría siendo secretario de Justicia, no tiene el coraje para nombrarlo, porque encima es un cobarde Martínez. No solamente porque en su actuación no hizo lo que tenía que hacer, sino porque se la pasó todo el día de ayer en distintos medios de la ciudad de Santa Fe y de Ciudad Rosario, tratando de justificarse y tratando de correrse. Entonces, la verdad que nosotros entendemos que Martínez, por lo menos se tiene que analizar su comportamiento, y a mi modo de ver, es ese que está ahí, justamente ahora en la pantalla. No es la primera vez que nosotros discutimos algunas actitudes en su funcionamiento al fiscal regional. La provincia de Santa Fe no es Noruega, no es Noruega. Está claro que culturalmente, tal vez con los ajustes institucionales que tienen los países escandinavos, un poquito de ventaja nos sacan. Un poquito de ventaja ahí nos sacan. En otros casos somos, creo, sin ser chauvinista, creo que somos mucho mejores. Ellos en algún momento plantearon que las asignaciones en cargos claves que tienen fecha de vencimiento son proclives a 2 cosas. Primero, a depender mucho del poroteo con la política para que el candidato tenga los porotos en la legislatura, y cuando está empezando a gestionar ya está preocupado de que esa misma casta política no le rompa la cabeza y lo ponga en un lugar, che, mirá, aflojala a Palo, che, mirá, aflojala a Galeano. Por ahí habría que pensar, no sé si es la mejor alternativa y no sé si corriges el remedio para este tipo de comportamiento judicial, algo que tenga que ver más con la extensión del mandato, tal vez no de forma vitalicia, pero que un poco lo aleje al que está impartiendo justicia de todo ese grupo de la política que lo puso ahí. De alguna manera, todos fueron puestos por un acuerdo político. Cuando se creó el Ministerio Público de la Acusación, el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, fue un acuerdo de gran parte del socialismo y una parte grande del radicalismo universitario. Y se repartieron el 90% del MPA. El 90% del MPA. Andá a encontrar algún fiscal de grado, un fiscal regional que no haya tenido una historia militante. Bueno, no, militante o el apoyo y el paraguas de la política. La mayoría pasaron por la militancia, eso te lo puedo decir. Conozco fiscales de grado y fiscalas, mujeres y varones fiscales que tienen mucho huevo, que clavan codo 24/7 en el despacho, van a la tarde, van a la mañana, van al allanamiento, se rompen el alma, y es injusto no decirlo porque son muchos, son los que llevan preso a los Peiti, son los que pusieron preso a Alvarado, son los que en Santa Fe investigan las mafias de verdad, por ejemplo Laura Urquiza, o antes Mariela Jiménez, o Bárbara Hilera. Yo te soy sincero, yo creo que lo que pasa en el norte de la provincia está muy asociado a la falta de democratización de la información. Realmente los medios de comunicación también tienen
una tarea cívica, y esa tarea cívica tiene que ver con garantizar que se escuchen todas las voces. Y son honrosas excepciones quienes en el norte de la provincia de Santa Fe estas cosas las denuncian desde el periodismo, o desde el periodismo interpelan, y generalmente todo funciona con la billetera del senador. Yo cuando digo, y no lo digo yo, lo decimos, Carlos del Frade, alguien que tiene mucha picardía para tratar de graficar lo que pasa, ¿no? Los senadores, y por más que se enojen, tienen tanto poder económico, tienen tanta posibilidad de ser reelecto, de hecho la mayoría tienen más de 20 años en el cargo, y obviamente uno tiene que reconocer que son revalidados por el voto popular, a diferencia de la mayoría de los funcionarios de la justicia, sobre todo los miembros de la Corte Suprema, que son eternos sus cargos, pero la verdad es que terminan poniendo hasta el cura de la capilla. Tienen incidencia en el nombramiento de los comisarios, tienen incidencia en el juez, lo que antes era el juez de paz y que ahora son los jueces de pequeña causa. Nosotros también hemos hecho una denuncia muy fuerte hace muy poco tiempo en uno de los concursos que fue un escándalo, y eso también tiene que ver con la falta de actores que interpelen esas malas conductas, esos malos funcionamientos. Y hay una gran naturalización de la política. A mí no me jode tanto los marcones, ¿eh? Los marcones nos podemos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, por lo menos lo estamos interpelando. A mí me preocupan los que se callan la boca. Mirá, yo no voy a decir quién, pero alguien vino porque vino de buena onda, decirme, che, Marcón me pidió que te saque de encima. Mi pregunta, no, yo te digo la verdad, que Marcón haga lo que quiera, no me preocupa. ¿Vos qué le dijiste? Me interesaba saber qué le dijo esa persona. ¿Le hiciste algún reproche o no? Y hoy, que yo tuve una intervención casi terminando la sesión y conté por qué habíamos hecho la denuncia penal, yo te puedo asegurar que los que se quedaron a escuchar son justamente los que entienden de que hay que hacer mucha tarea para oxigenar y mejorar la calidad institucional en la provincia de Santa Fe. Y los que se fueron, en gran medida, son los que naturalizan esta situación. Le importa un pito que estas situaciones pasan. La ven como algo natural o normal. Me quedo muchos temas pendientes para hablar con vos, Palo. No, vas a volver. Quiero que vuelvas varias oportunidades, porque me gusta mucho charlar de temas que yo tengo en la agenda todo el tiempo, y que, bueno, quiero que los que ven este programa lo suelen hacer comentando por el WhatsApp, aportan sobre estos temas: seguridad, política, justicia, narcotráfico, lavado, bueno, todos estos desaguisados que venimos hablando con Pablo Oliver. Y antes de despedirte, quiero preguntarte por algo, y después con el compromiso de que vuelvas para hablar estrictamente de la campaña. ¿Estás muy enojado con la forma en que se está manejando la gestión pública del municipio de Santo Tomé? ¿Estás disgustado, decepcionado? ¿Qué te pasa? No, ya está. Yo soy una persona de dar vuelta a las páginas y hacer los procesos de duelo muy rápido. Lo que estamos convencidos es que la ciudad tiene que tener un cambio, que la ciudad de San Tomé merece tener un gobierno que vuelva a poner a la ciudad en el lugar que alguna vez tuvo, que dé respuesta en la prestación de servicios, que recupere su política activa, ya sea en materia social, deportiva, cultural, que no tenga respuesta esporádica, sino que al contrario, que sea un gobierno que planifique, que tenga estrategia. Y la verdad que el gobierno actual hace mucho tiempo que se muestra como un gobierno agotado, sin idea, y lo que sí hay una fuerte estrategia, pero fuerte estrategia, de vender humo, como dicen los pibes habitualmente. Vender humo, y no pueden, una acción no la pueden sostener en el tiempo. Y eso es porque hay un equipo cansado, más allá de que ha hecho el cambio de algunos nombres, sigue siendo un equipo cansado, y me parece que la intendenta está demostrando también que no tiene capacidad ya para conducir un equipo que sea proactivo y que dé la respuesta. Mira, yo creo que eso lo va a decir la ciudadanía. La intendenta cometió
un error muy grande en febrero del año 2020, cuando comenzó La pandemia. cuando comenzó el segundo mandato, dijo, me van a tener que fumar 4 años, porque se enojó que había manifestaciones de vecinos de distintos barrios, y dijo, me van a tener que fumar 4 años. No te puedo asegurar que la mayoría la fumó 4 años. Y esto no quiero ser irrespetuoso ni tampoco excederme con la ironía. La fumó 4 años, pero yo te puedo asegurar que la mayoría de los santotomecinos y vecinos y vecinas están resignados esperando que pase el tiempo y que en diciembre asuma un nuevo intendente o intendenta. Yo no tengo duda que el próximo intendente va a estar entre Mario Montenegro, Tata Luisu y Miguel Weishaupt, no tengo ninguna duda. De ahí va a tener el próximo intendente de la ciudad de San Tomé, porque la gente está esperando que haya un cambio. Gracias, Pablo, por haber venido. A vos, Como siempre, gracias. un gusto hablar con vos.